Buenas noches, bienvenidos a Combaters por Willax Televisión. Les acompaña Judy Rodríguez en la conducción, reemplazo a Philip Butters, quien se ha tomado unas vacaciones en estos días. Y vamos a iniciar el programa primero enviándole un abrazo muy especial a nuestro colega y amigo, el abogado constitucionalista Ángel Delgado. Es nuestro amigo, es nuestro colega. Iniciamos este programa y se lo dedicamos a él y a su familia, ¿no? Por el fallecimiento de su amada madre, Elena Silva, viuda de Delgado. Para ti, amigo, nuestro sentido pésame, querido Ángel Delgado. El programa, repito, te lo dedicamos. Bien, nosotros tenemos que continuar y vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha generado preocupación hoy. La subversión se levanta de nuevo. De hecho, hemos revisado información desde el interior del país que anuncian ya una paralización a partir del 4 de enero. Información de inteligencia ya daba cuenta de nuevas movilizaciones en el interior del país. Lo que queremos evitar, y se ha venido advirtiendo además en los últimos días, es que estas puedan alcanzar los índices de violencia reportados hasta poco antes de la Navidad y se alcancen cifras de 30 muertos en nuestro país. Entonces vamos a revisar justamente la declaración del actual ministro de Defensa, ¿no? Jorge Chávez Cresta, que dio esta mañana en un medio de comunicación local. Escuchamos. Se tiene que tener informaciones por los órganos competentes como la policía, como el Ministerio Público, como también las Fuerzas Armadas para prever escenarios futuros, ¿no es cierto? O sea, yo no quiero decir de que no se van a organizar movimientos porque eso es parte de la estrategia de las informaciones que se tiene que llevar a cabo. Se tiene conocimiento que sí, que en algunos sectores se están comenzando a organizarse, pero eso nos va a servir a nosotros para que en este periodo, antes de la primera semana, como presumiblemente se diga, de poder conversar con ellos. Muy bien, y el columnista Iván Arenas también ha seguido de cerca todos estos levantamientos, tiene información de calidad que hemos estado nosotros revisando y vamos a publicarlo, vamos a difundirlo para entender un poco lo que está sucediendo. ¿Qué dice Iván Arenas en esta publicación? ¿Lo tenemos para poder revisarlo, por favor? Iván Arenas ha dado cuenta justamente de lo suscrito y ha sido publicado en las redes sociales. A ver, en una reunión realizada en la región Arequipa participaron gremios de Arequipa, de Moquegua, de Cusco, de Puno, de Apurímac y se acordó reiniciar las paralizaciones a partir del 4 de enero próximo. Esto es entonces lo que se ha informado. Ahí está Iván Arenas, señala, importante acuerdo amparo macrorregional sur desde el 4 de enero tras la reunión realizada en Arequipa. Así que recomendación seguir a este periodista, columnista, porque nos brinda información precisa de lo que sucede en el interior del país. Y ahora sí cambiamos de tema, ¿no? Y lamentablemente la política no puede ir desligada de lo judicial en los últimos años, ¿no es cierto? Y el caso Lilia Paredes y sus hermanos todavía, y en vista del debido proceso que tanto dicen que no existe en nuestro país, todavía van a participar de la audiencia, ¿no? Donde se evaluará un nuevo pedido de impedimento de salida del país el 6 de enero del 2023. Recordemos que sobre Lilia Paredes, si tenemos la publicación del Poder Judicial, ¿no? Para decir claramente y de manera precisa lo que ha decidido el juez Raúl Justiniano, recordemos que sobre Lilia Paredes no pesa ninguna orden de restricción. Se han anulado las restricciones en su contra. Y lo decíamos, ¿no? Al inicio de esta semana, ella pudo salir con total libertad de nuestro país sin necesidad de un salvoconducto, ¿no es cierto? Y asilarse o viajar a México sin ningún problema. Porque sobre ella, repito, no pesaba ninguna orden de restricción. Este impedimento de salida también se va a evaluar para sus hermanos Walter y David Paredes, involucrados también en el caso que investiga la Fiscalía sobre pagos, ¿no? A los hermanos Espino, ¿no? Y cómo estos, a través de oficinas en realidad de fachadas, porque ni tenían la experiencia, ni habían trabajado con el Estado, ni tenían una oficina, ¿no? Con fondos, quién sabe de dónde, ¿no? Empezaron a contratar con el Estado y hacerse de obras y licitaciones jugosas.
Bien, hablando de asilo, hablando de México, hablemos también sobre la decisión del Congreso de la República. El Parlamento ha rechazado la intromisión de Petro y AMLO, el presidente de Colombia y el presidente de México respectivamente. Revisemos por favor la votación también del Congreso de la República, porque el Pleno ha decidido, aprobó hoy una moción que propone expresar su rechazo a los constantes, por favor, la votación, constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de AMLO y Petro, entre otros, Eso es lo que ha sucedido hoy en el Congreso de la República. Desde muy temprano hubo un movimiento en el Parlamento Nacional. Aquí lo tengo. Ese es. 61 votos a favor. El Pleno del Congreso aprueba la moción 5022 que propone expresar su rechazo a los constantes actos de intromisión en los asuntos internos por parte de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro, entre otros. Y es que no es algo nuevo que sorprenda a estas alturas del partido a los políticos peruanos. México tomaba la posición de protector, ¿no es cierto?, de este presidente que utiliza un discurso demagogo y que se victimiza ante la opinión, ante la política internacional. Y bien, eso es lo que ha ocurrido hoy, pero nuestros reporteros de PBO y también, por supuesto, de Willax Televisión, todos los días nos enfrentamos a quienes, pese a todas las evidencias, continúan defendiendo a Pedro Castillo. Pero para nosotros es noticia, por supuesto, atender lo que opinan aquellos incendiarios. También nos referimos a congresistas de la República que desconocen la democracia y la Constitución. Siempre le damos voz y oportunidad de descargo, por ejemplo, al señor Guido Bellido, al señor Guillermo Bermejo. Hemos insistido aquí varias veces para lograr entrevistas con quienes están en contra de las investigaciones y denuncias que hemos realizado aquí en este canal, y para quienes además son defensores de Castillo o para quienes en algún momento se han sentido aludidos por alguna opinión o informe presentado en este programa, pero no quieren responder. Y también le damos voz a aquellas personas que con el legítimo derecho de expresarse van y defienden y le dan su respaldo a Pedro Castillo en los exteriores de Linares. Y justamente hasta allí llegó Miriam Hernández y Diego Vértiz. Ellos son reporteros de PBO y ellos han sido agredidos, pero yo no se los cuento, se los muestro. Bueno, el plazo legal establecido conforme al Código Procesal Penal es 48 horas, así que tiene ese lapso para que pueda resolver. Y en el caso al señor Robles y en caso a la defensa de lo que ha dicho Pedro Castillo, ¿usted se mantiene y cree que es correcto defender a una persona como él? Entonces en estos momentos no podemos continuar hablando con estas personas, pues han comenzado a agredir a la prensa. ¡Lárguese, boludo! ¡Lárguese! ¿O quieres que te golpee? ¿Quieres que te golpee? ¿Qué pasa? ¿Para qué me golpeas? ¿Qué pasa? ¿Por qué me ¿Qué me golpeas? tocas? ¿Qué me tocas? ¿Qué me tocas? ¿Qué me tocas? ¿Tú crees que te tengo miedo? ¿Ah? ¿Crees que te tengo miedo? Que eres corrupto, hermano. No habla la verdad. Pero yo lo estoy agrediendo. No lo estoy agrediendo. No lo estoy agrediendo. El reportero se defiende, también de manera legítima. Una lisura no afecta la integridad física de esa persona, quien sí tenía la intención de agredir a nuestro reportero. Por eso nosotros no hemos tenido ningún reparo en publicar el video completo y no editarlo a favor de nadie. Lo respaldamos a Miriam Hernández y respaldamos a Diego Vértiz, quien tiene que defender a su reportera, pararse al frente de este agresor y violento, y defender a su reportera. Eso ha ocurrido esta tarde y desde aquí los respaldamos. Pese a esa lisura que ha emitido, no la consideramos que pueda afectar la integridad física de ese violentista. Eso sí lo puede afectar. Bueno, Pedro Castillo utiliza el discurso de la victimización. Señala que es un perseguido político, que se están vulnerando sus derechos humanos. Pero el señor recibe ¿cuántas visitas? ¿200? Congresistas, amigos, cuántos abogados que se ofrecen a defenderlo, con un afán de protagonismo, por supuesto, ¿no es cierto? El actual abogado, que intenta hablar con la reportera y los violentistas no se lo permiten, ¿no es cierto? Es un poco más serio, pero los otros abogados visitaban y desfilaban por Barbadillo, ¿no? Y Castillo decía
que se le está vulnerando su derecho a la defensa y sus derechos humanos. Pero además contaba con un celular. ¿Qué clase de perseguido político? ¿Qué clase de perseguido político? ¿Apela a torturas? ¿No está comiendo el señor Pedro Castillo? ¿No recibe a su familia, Pedro Castillo? Bueno, él ha emitido un comunicado a través de su Twitter. O tiene un smartphone o lo hace su community manager, como cuando era presidente de la República. ¿Qué dice este tuit de Pedro Castillo? Jamás he cometido delito de rebelión, pues nunca me levanté en armas. No le hicieron caso, que es otra cosa. Ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este gobierno tiránico que ha acabado con la vida de mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares. Peruanos que Pedro Castillo llamó a las calles. Y eso hay que decirlo claramente. Sobre las muertes se van a realizar las investigaciones y eso ya se ha señalado. Y de hecho el ministro de Justicia, José Tello, ha señalado que también se va a atender a las familias afectadas. Así que ese tema continúa, por si acaso. Pero además, Pedro Castillo se ha mostrado, ¿no?, virtualmente, y esta vez sí ha decidido hablar en una audiencia en la que se evalúa la apelación a los 18 meses de prisión preventiva en su contra. ¿Qué ha dicho Pedro Castillo? Escuchemos. Yo jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno, teniendo como saldo más de 20 desaparecidos y más de 200 heridos. Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso de la República y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañas. Injusta prisión preventiva que se me ha impuesto solo ha servido para polarizar a nuestro país. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Debe tener conocimiento usted, señor juez, de que hasta la fecha estoy incomunicado. No he tenido acceso a un número telefónico para llamar a mi familia. Qué raro. Pero sí se ha dado cuenta y se ha dejado constancia de que tenía acceso a un teléfono celular el señor Pedro Castillo y puede claramente comunicarse a través de las redes sociales con aparentemente una persona que se las maneja y recibe a abogados, a varios de ellos, al menos unos 5, a los cuales hemos conocido, hemos visto y hemos prestado además el espacio en nuestros medios de comunicación para escucharlos. Me refiero a Noblecía y Atencio, por ejemplo. PBO estuvo ahí y les dio voz. Y además, el señor Pedro Castillo recibe a congresistas quienes dicen, por ejemplo, en el caso de Guido Bellido, que Castillo no recuerda el golpe, que al parecer colocaron un insumo dentro de su bebida. ¿Lo recuerdan? ¿Eso no se acuerda Castillo? Parece esto un mal chiste, ¿no? Una serie de Netflix mediocre, ¿no es cierto? Pero además, ya el gobierno de Dina Boluarte debe continuar. De hecho, hoy han dado declaraciones sobre la lucha contra la corrupción. Sobre la lucha contra la corrupción y cuál será el plan de gobierno de Alberto Otárola al mando de la presidencia del Consejo de Ministros. No lo sabemos y lo vamos a conocer el próximo 10 de enero porque se pedirá el voto de confianza ante el Congreso de la República para el gabinete de Dina Boluarte. Este segundo gabinete, porque el primero, recordemos, tuvo que ser desechado, entre comillas, porque varios ministros repitieron el plato y se hicieron algunos cambios en cultura, en educación y evidentemente en la presidencia del Consejo de Ministros. Así que vamos a conocer la crónica del día. Jamás he cometido un delito de rebelión. No me he levantado en armas. Tampoco he llamado a levantarse en armas a nadie. Pero sí debo decir que quien se levantó en armas para acabar con la vida de más de 30 peruanos es el actual gobierno,
Tras permanecer 21 días en prisión, Pedro Castillo volvió a dar a la cara, esta vez en la audiencia de apelación contra los 18 meses de prisión preventiva que cumple por el golpe de Estado que perpetró el último 7 de diciembre. En esta ocasión vimos al golpista con la cara demacrada, con barba y vistiendo un polo con cuello camisa de color blanco. Es así como luce ahora que está preso. Todo lo que se hace en contra mía y todo este proceso no es más que una venganza política. Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. La fiscal Silvia Sac Ramos inició los alegatos apelando la comparecencia con restricciones que pesa sobre el ex premier Aníbal Torres. En ese sentido, criticó que se haya tomado en cuenta documentos médicos del 2017 en el que se señalan algunas enfermedades que padece el ex premier. Ya que como se observa de dichos documentos que se trata de enfermedades controlables y no impiden su desplazamiento ambulatorio, ya que como es sabido por todos los peruanos, el investigado, al ser presidente del Consejo de Ministros, ha desarrollado diversas actividades dentro del ámbito funcionarial. Por su parte, Duberlí Rodríguez, abogado de Aníbal Torres, solicitó que se confirme la comparecencia con restricciones y se rechace el pedido de prisión preventiva. ¿Cómo la fiscal puede aseverar que porque su presencia de él en esa declaración y ahora es virtual, cómo podría estar en su casa? Dice, ¿cómo sabemos? Yo tengo fotos acá de mi patrocinador que le dijo, tómate fotos en la puerta de su casa. Se ha tomado hoy día fotos en la puerta de su casa. Ahí está, en su casa. Nuestro patrocinado, domicilio que ha sido constatado por el notario. El que siguió la misma línea de defensa fue el abogado de Castillo, Wilfredo Robles, quien pidió que se revoque la prisión preventiva contra su patrocinado y solo se le imponga comparecencia restringida. Nuestro pedido para que se revoque la prisión preventiva tiene los fundamentos necesarios, señor magistrado, y pedimos sea amparado. Así los defensores del golpista Pedro Castillo quieran tapar el sol con un dedo, los peruanos no olvidamos todos esos actos de corrupción que se vio durante su pasada gestión. La presidenta Dina Boluarte no es la excepción. No más gabinetes en la sombra. Tenemos un solo gabinete de ministras y ministros de Estado comprometidos con el país. Un gabinete ejecutivo dialogante que viajará permanentemente a resolver los problemas de la población. Mientras otros reconocen errores, algunos prefieren desconocerlos. Y es que el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, rechazó las imputaciones de la Fiscalía, que los indica como uno de los cabecillas de una red criminal que se dedicaba a cobrar cupos para los ascensos de la policía y las Fuerzas Armadas. Que lo que se dice en esta disposición judicial es donde se me menciona en 3 líneas que un colaborador eficaz, no sé por qué pone mi nombre, porque no narra el contexto o qué es lo que yo hice. Ese simplemente ese hecho. Por otro lado, el gabinete ministerial de Dina Boluarte solicitará la cuestión de confianza ante el Congreso el próximo 10 de enero. En tanto, el Pleno del Parlamento aprobó la moción de expresar su rechazo ante los constantes actos de intromisión en asuntos internos del Perú por parte del presidente de México, Manuel López Obrador. Otra cosa es que puedan mostrar su punto de vista, pero eso no debe afectar las buenas relaciones que hay entre los países y los convenios internacionales, ¿no? A pocos días de cerrar el año, así están las cosas en nuestra política. Nos acompaña esta noche el abogado constitucionalista, ex magistrado, además del Tribunal Constitucional, Óscar Urbiola Jani. Bienvenido a Combaters. Judy, muy buenas noches. Un gusto estar en su programa. Hablemos sobre el primer tema y además el que más nos preocupa también. ¿Por qué? Porque en el interior del país se han anunciado nuevas manifestaciones, movilizaciones a partir del 4 de enero. Y evidentemente con la mala experiencia que ya hemos tenido,
eso genera alarma porque se podrían vulnerar derechos en algunos casos y en otros también con una declaratoria de emergencia recortar algunas libertades. Su opinión al respecto y si son necesarias algunas medidas. Bueno, la Constitución reconoce el derecho de manifestarse en demanda de, a su vez, los derechos que puedan haberse conculcado y que están también consagrados en la Constitución. En este caso es evidente que las plataformas de lucha que están proponiendo son ideológicas, ¿no? Cambio de Constitución, convocatoria de una Asamblea Constituyente, que no están dentro del marco constitucional. O sea, no se puede demandar algo que la misma Constitución no contempla. Por lo tanto, yo creo que estas demandas están fuera de la ley, de la Constitución específicamente. Y por otro lado, las medidas que están anunciando como paros macrorregionales, que tienen la característica de bloquear carreteras y con esto a su vez afectar el derecho del resto de la ciudadanía que tiene derecho a trabajar y a desplazarse libremente por todo el territorio nacional, creo que merece una respuesta del gobierno para que, haciendo uso de las prerrogativas que le da la ley y la Policía Nacional, así como las Fuerzas Armadas, de hacer el uso racional y de la fuerza bajo el marco legal existente. De tal manera que una democracia que no pone orden y hace respetar la ley no es democracia. De tal manera que quienes salen a protestar al margen de la ley, rompiendo el orden, afectando la propiedad pública y privada y afectando incluso la vida de no solamente los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también de inocentes jóvenes o niños que están entre las víctimas que este señor Castillo menciona 18 como víctimas. años, 23 años. Que los ponen como escudo, creo que están transgrediendo la ley y yo creo que el gobierno debe actuar con absoluta, autoridad y firmeza para impedir que ejerzan este derecho de protesta o de manifestación de su, de su posición, que es más ideológica que de plataforma de, de derechos sociales, etcétera, lo hagan dentro del marco legal. ¿Y qué medidas constitucionales se pueden tomar, por ejemplo? Bueno, ya hay declaración de estado de emergencia. El artículo 137 de la Constitución faculta al Ejecutivo a dictar a través de un decreto supremo el estado de emergencia, que puede a su vez estar referido, por ejemplo, a la restricción de tránsito, a la inviolabilidad de domicilio, se suspende, el domicilio puede ser afectado, el libre tránsito, el famoso toque de queda. ¿No? De tal manera que son medidas que puede tomar el gobierno, que están contempladas en la Constitución y que están establecidas con el fin de garantizar la paz social, que viene a ser el marco en el cual toda sociedad quiere vivir. Por supuesto. Ahora, hablemos, y eso nos va a llevar al otro tema en el siguiente bloque, sobre la política internacional y cómo mandatarios se han expresado sobre lo que sucede en el Perú de manera injerencista, y creo que eso en eso no hay discusión. Es evidente la forma en que se pronuncia el presidente de Colombia, Petro, o AMLO en México, y en el Congreso se ha aprobado una moción que propone expresar su rechazo a las constantes e inaceptables actos de intromisión. ¿Usted cree necesario que el Congreso de la República deje por sentado esto? Sí, me parece muy oportuno. Si bien es cierto que es el Ejecutivo el que tiene la facultad de conducir las relaciones internacionales, pero también es cierto que el Congreso de la República, que tiene una comisión de Relaciones Exteriores, tiene también esta facultad de expresar su opinión sobre el comportamiento de no solamente diplomáticos, sino en este caso mandatarios, que afectan, como ha afectado la declaración de López Obrador y el señor Petro de Colombia respecto a cuestiones de orden interno, rompiendo no solamente la tradición que siempre ha tenido México de respetar las decisiones de países con los que mantiene relaciones,
y lo mismo Colombia, ¿no? Sino afectando el derecho internacional, ¿no? Que establece el respeto que deben tener los demás gobiernos respecto de las decisiones que se adopten en un país con arreglo al ordenamiento interno. Entonces, yo creo que es muy oportuna esta decisión del Congreso de la República y que ratifica que la sucesión constitucional que se ha producido a raíz de los acontecimientos del 7 de diciembre están prescritas en nuestra Constitución y que aquí no se ha alterado absolutamente nada. Y que si el señor Castillo está hoy en prisión es precisamente como consecuencia de sus propios actos y además, y es probable que también en algún momento se dicte prisión preventiva en las 7 carpetas que están en curso ante la Fiscalía de la Nación. Que sepa la opinión pública internacional, porque creo que la mayoría de la población peruana es consciente de lo que sucede en el Perú, pero creo que este mensaje hay que enviarlo a través de las representaciones diplomáticas, que sepan los señores de México, de Colombia, de Argentina y de Bolivia, que aquí en el país, pese a que nuestro sistema democrático puede tener, como en muchos países, algunos defectos, está funcionando y ha funcionado, porque tenemos un Ministerio Público que está cumpliendo el rol que le manda la Constitución, un Poder Judicial de la misma forma, un Congreso que con todos los defectos que pueda tener ha tenido que tomar una decisión enmarcada dentro de la Constitución, un Tribunal Constitucional, ¿no? Y que la sucesión en la Presidencia de la República está enmarcada dentro de la Constitución, y eso no ocurre, o al menos en los mismos países que nos critican, México, Argentina, Colombia y lo que hicieron en Bolivia, ¿no? En los últimos años. Bien, el gobierno, el presidente, ministros de Estado y exfuncionarios involucrados en casos de corrupción, quienes han enfrentado detenciones preliminares o preventivas, alegan, ¿no? Argumentan una persecución política. Pero primero, creo, debemos establecer qué significa persecución política y qué elementos podrían sustentar una denuncia de este tipo. ¿Qué es persecución política, doctor Urbiola? Bueno, es cuando se hace uso de la fuerza a través de actos de gobierno sin que exista, digamos, una configuración de un determinado delito o una infracción que esté prevista en el ordenamiento legal bajo argumentos eminentemente políticos, ¿no? Cuando al enemigo o a la contraparte en una contienda política se le persigue o no se le deja ejercer sus derechos. Eso sería persecución política. Pero aquí en el Perú, hoy en día, no podemos hablar de persecución política. Y si yo planteo el escenario previo al golpe de Estado y no a la detención de Pedro Castillo, que vamos a hablar, por supuesto, en breve, cuando Pedro Castillo, Aníbal Torres y los ministros se referían a la fiscal de la Nación, ellos estando en el poder, como Blanca Nélida Colán 2.0, como que fabrica y paga colaboradores eficaces, ¿no? Insultándola, degradándola, ¿no? De parte incluso de sus abogados y voceros, diciendo que no está preparada para ejercer el cargo de fiscal de la Nación, que debería estar presa. Y que además el día del golpe de Estado, y hay de hecho una declaración, me parece, del actual comandante de la Policía Nacional, que señala que se iba a ordenar la detención de Patricia Benavides. ¿Ahí aplica lo que usted señala sobre persecución política? Mire, Judy, en el Estado constitucional, democrático y social de derecho que aspiramos vivir y que estamos en curso bajo la vigencia de una Constitución, lo que podríamos calificar como un Estado moderno, ya no existen solo los 3 clásicos poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Existen otras instituciones con autonomía, como la Fiscalía de la Nación, como el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva en lo económico, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Además de el Jurado Nacional de Elecciones, que también tiene... Estos organismos, por su autonomía, son poderes del Estado. Y hemos notado claramente que por primera vez en la historia de nuestro país se le ha investigado al presidente en ejercicio. ¿Cómo se puede decir que hay persecución política cuando quien tiene el poder y la fuerza, que la ha querido más bien utilizar para contrarrestar las acciones del Ministerio Público, podríamos decir que hay persecución política? Eso es pues de perogrullo. Solamente en la mentalidad de este señor,
que lo hemos tenido por desgracia 1 año y medio de presidente, se le puede ocurrir semejante aseveración. De tal manera que estamos, con todos los defectos que pueda tener nuestro sistema democrático, en un sistema que está funcionando. Y gracias a Dios, estas instituciones han asumido sus responsabilidades y ojalá podamos seguir conduciéndonos por esos cauces constitucionales para, incluso en todo este tiempo, poder hacer los ajustes en el orden constitucional y legal para ir perfeccionando el sistema democrático, que es el sistema al cual aspira toda sociedad moderna. Ahora, desde el Ejecutivo no solamente han declarado lo que yo le acabo de describir, han realizado acciones en contra de la fiscal. Beder Camacho, de hecho, llamó a Hildebrand en sus 13 y les dijo que tenía información sobre una tesis plagiada de la fiscal de la Nación. Eso evidentemente era falso. Hildebrand en sus 13 nunca publicó ello porque evidentemente era una artimaña para mellar la reputación de la fiscal. Ayer se entregó, luego de una entrevista con Milagros Leiva, el ex número 1 de la Policía Nacional, Javier Gallardo, quien en su casa tenía un file completo de entre varios funcionarios que investigaban al presidente del coronel Harvey Colchado, el DNI de la esposa de Harvey Colchado. Además, se ha relacionado al gobierno, ¿no? Y a un sector de inteligencia, ¿no? A un personaje conocido como el Español también, que tenía información y que podría poner en riesgo la integridad de periodistas, de la fiscal y de otros quienes criticaban al gobierno. El poder en ejercicio trataba de obstruir las investigaciones, no solamente mediáticamente a través de declaraciones, sino con acciones concretas. Allí, ¿no sería al revés? El poder persiguiendo políticamente a las instituciones. Eso en realidad es evidente. Y lamentablemente esto, no sé si los representantes diplomáticos de estas embajadas, ¿no? Como México, Colombia, que tienen una tradición democrática, ¿no? No vamos a hablar de Bolivia porque siempre ha habido un quebrantamiento constante del orden constitucional. Argentina, se atreven a decir que aquí hay una persecución política y que hay una prisión sin jueces o sin juicio. Eso realmente desdice mucho de quienes están ejerciendo a la representación diplomática de esos países aquí en Lima. O le informan mal a su presidente o su presidente no entiende lo que les han comunicado y toman esas decisiones que son vergonzosas para países con tradición democrática como México, Colombia, Argentina, Bolivia. Una vez un profesor en la universidad me dijo, la historia es un discurso, ¿no? Y quien tiene el poder de escribirla va a decir en algún momento lo que quiere, pero para eso debe existir pluralidad en las informaciones y tratar de cruzar y refutar aspectos de la historia que son pues evidentemente una mentira. Qué diferente ha sido la posición de Lula da Silva, ¿no? De reconocer casi de inmediato. De eso vamos a hablar luego del corte, justamente de ese tema. Muy bien. ¿Qué le parece? Sí, lo dejamos bien, pendiente, entonces nos vamos a la pausa. Si estás pensando en expandir tu empresa, te cuento que Macrópolis tiene descuentos especiales por cierre de año en la segunda etapa. Adquiere tu lote industrial y expande o traslada tu empresa a la mejor ciudad industrial del país. Ya más de 250 empresas forman parte de ella. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1.000 metros cuadrados con entrega inmediata y además contará con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información ingresa a macropolis.com.pe. Hay golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes y hematomas use Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Irudoid alivia de golpe. Volvemos. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. DHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá. Ayúdame, doctor. Ya no aguanto este golpe. No se preocupe, señor. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted.
Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano y por la compra de tu stand participa del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Hotel El Murique presenta su paquete de Año Nuevo por su 20º aniversario. Música en vivo y DJ variado. Reservas 926-499-378. Hotel El Murique, Zorrito. Aprovecha nuestros descuentos especiales por cierre de año solo en la segunda etapa de la ciudad industrial de Macrópolis. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1000 metros cuadrados y con entrega inmediata. Además, contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Disfruta de tu viaje soñado con Costamar. Salidas confirmadas. Punta Cana te espera desde $1,219 o 4,876 soles. Europa para ti en salida confirmada desde $3,055 o 12,220 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. ¿Quién dijo bolsas y ojeras? No con Next Crema de Ojos. Con su innovador aplicador jeringa, desaparécelas en 2 minutos. Next Crema, la nueva revolución para tus ojos. En Plaza Norte y Mall del Sur, tenemos todas las opciones que buscas. Los esperamos. ¿Te encuentras debilitado o sin fuerzas? Toma Calel, que te ayudará a fortalecer tu sistema inmune y a levantar tus defensas. Llegó Calel, el superalimento. Llega a Willax, una de las series más premiadas de Latinoamérica. Una joven ambiciosa sueña con una vida de lujos. Decirle que está muy lindita, pero está muy plana. Y está dispuesta a todo para lograrlo. Me quiere ayudar, pues listo, dame ya 5 millones de pesos. Sin tetas no hay paraíso. Virginidad por ese par de tetas. Estreno, lunes 2 de enero a las 11 de la noche, solo por Willax. En MAC tenemos 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conocemos sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, conocimientos, lo que sabemos de mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No deje pasar esta gran oportunidad. MAC vende porque MAC sabe. Y ahora sí vamos a tocar el tema de esta iniciativa legislativa en el Congreso que plantea pues encargar al presidente del Congreso, José Williams, el despacho presidencial, lo que ha por supuesto ocasionado una polémica, ¿no? Reacciones a favor y en contra y una posición de los abogados constitucionalistas muy interesante que vamos a comentar y a profundizar luego de ver una nota. ¿Qué le parece, doctor? Muy bien, veamos. Se requiere cambiar el reglamento del Congreso, porque solo es en el reglamento, para que el presidente, además de todas las atribuciones que tiene, en casos como estos, pudiera asumir la presidencia en caso de que pudiera salir. La verdad, hay un principio que es la independencia de poderes. Yo creo que va a ser un punto sumamente importante de debate respecto a la independencia de poderes que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Un nuevo debate enfrenta al Congreso. La madre del cordero es el proyecto de ley que Dina Boluarte presentó ante el Parlamento, a través del cual se pretende que, en caso ella salga del país para actividades propias del gobierno, quien la reemplace en el cargo sea el presidente del Congreso, o sea, José Williams. Un gabinete ejecutivo dialogante que viajará permanentemente a
resolver los problemas de la población. El proyecto de ley ingresó a la Comisión de Constitución la noche del 26 de diciembre. La respuesta del Congreso fue rápida y programó una sesión extraordinaria para este miércoles, donde la intención era evaluar y votar la iniciativa que les había llegado desde el Ejecutivo. Nunca la Constitución se ha puesto en el caso de que ante una ausencia permanente, el presidente del Congreso sea permanente. No, es temporal mientras convoca elecciones. En consecuencia, pretender alterar la Constitución por un proyecto de ley que cambiaría el reglamento del Congreso, en mi opinión, es un despropósito. Con el Ejecutivo y Legislativo enfrentados entre vacancias y disoluciones últimamente, resultó sorpresivo que ahora se le dé tanta celeridad a este proyecto de ley. La Constitución ya establece que cuando no existen vicepresidentes, quien se encarga de la presidencia es el presidente del Congreso. Entonces, quien puede lo más, puede lo menos. El presidente del Congreso lo único que hace es se encarga del despacho presidencial para temas absolutamente administrativos y de continuidad general del Estado. Él no va a poder remover ministros, no va a poder plantear cuestiones de confianza, no, ni nada de esa naturaleza. Lo que deben hacer es lo que se ha hecho antes, que es cuando había alguna ceremonia importante, iba el presidente del Congreso representando al presidente de la República, de poder a poder, y lo acompañaba el canciller, que es el encargado de las relaciones exteriores. Eso puede hacerse, sí, pero no otra cosa. Bueno, la otra cosa a largo plazo es modificar la Constitución, pero eso son 8 o 9 meses. Desde Perú Libre rechazaron de inmediato la medida. A los sendos tweets de su líder Vladimir Cerrón se sumó el documento presentado por la bancada de Lápiz a la Comisión de Constitución, a través del cual pedían el archivo del proyecto. Porque lo que quieren modificar es simplemente el reglamento, porque la Constitución, su Constitución, no configura esta situación en la que, en caso de que tenga que viajar quien está a cargo del Ejecutivo, tenga que ser reemplazado por el presidente del Congreso. No especifica. El principio constitucional de nuestro Estado de Derecho es la separación de funciones del poder. Y el hecho de que se concentre en uno de los gobernantes de la función ejecutiva y la legislativa ya desequilibra un poco esa separación. La Constitución de nuestro país no dice nada sobre quién debe reemplazar al presidente cuando éste viaja, si es que no hay vicepresidente vacante, tal y como pasa en estos momentos. Cambiar eso implica una reforma constitucional que solo puede hacer el Congreso, pero aprobándola previamente en 2 legislaturas, o sea que toma su tiempo. Como se pretende hacer ahora solo con un proyecto de ley, sería para los especialistas un despropósito. Es un error tratar de enmendar un aparente vacío modificando el reglamento del Congreso. En primer lugar, que el reglamento del Congreso no puede alterar la Constitución, y segundo, que el presidente de la República o el primer ministro o la presidenta no tiene ninguna capacidad para modificar el reglamento del Congreso, que es el reglamento del Congreso, no del Ejecutivo. Es tan complicado el tema que si Dina Boluarte consigue tener a José Williams como su reemplazo para poder salir del país, estaría cometiendo una infracción que la inhabilita del cargo. Si el Congreso aprueba esta barbaridad, estará cometiendo una infracción constitucional, y si la señora presidenta viaja, es susceptible de ser vacada y luego de ser acusada constitucionalmente, porque eso no está permitido. El presidente de la República está para observar la Constitución, no para dejarla de lado. Quizá por eso desde el Ejecutivo han empezado a recular sobre la posibilidad de que Boluarte viaje, como se tenía previsto, a la toma de mando de Lula da Silva en Brasil, que estaba programado para el 1 de enero. Lo que queda claro es que el compromiso en el exterior de la presidenta, bueno, hay que ser también en ese sentido razonables en el hecho de que no va a poder viajar, y simplemente ya en su momento Cancillería dará los alcances sobre particular. De aprobarse la iniciativa de ley en la Comisión de Constitución y ratificarse en el Pleno, el sillón presidencial podría cerrar el 2022 ocupado por Dina Boluarte, pero empezar un 2023 con la figura de José Williams, más allá de si esto o no resulte constitucional. Sumamente interesante, ¿no es cierto, doctor? Nos habíamos quedado en el momento que le decía que Lula da Silva había reconocido de inmediato a la señora Dina Boluarte como presidente constitucional, reconoció que era un legítimo derecho del Congreso peruano haber vacado a Castillo, y la sucesión estaba establecida en la Constitución. Esto parece que
ha generado en la señora Dina Boluarte un gesto que es bastante, digamos, loable, de querer participar en la toma de mando del señor Lula da Silva, como la política y la diplomacia está plagada o está compuesta sobre todo por actos o gestos. Era un gesto de poder asistir, pero lamentablemente ese deseo expresado en este proyecto de ley que ha ido al Congreso no se puede concretar, porque lo que se pretendía era modificar el artículo 32 del reglamento del Congreso, que es una ley de la República con la categoría de ley orgánica, que no puede modificar la Constitución. De tal manera que ahí encontramos un gran inconveniente que no se puede superar y que tendrá que ser materia en todo caso de una reforma constitucional, no en este momento, sino cuando se tengan que hacer todas las reformas constitucionales. Y esto parece que ya lo ha entendido la presidente Boluarte, me parece muy bien. Y ya informó que no asistirá. Y lo que sí es aconsejable que lo haga, que nombre una representación especial, ¿no? Una especie de representación extraordinaria que puede expresar ese reconocimiento o un gesto muy especial hacia el presidente Lula da Silva, ¿no? ¿Y quién podría liderar esta representación? Podría ser, por ejemplo, el presidente del Congreso, podría ser el presidente del Poder Judicial, la señora Elvia Barrios. Elvia Barrios. Con esto se puede destacar el interés que tiene... El titular del Tribunal Constitucional. O el titular del Tribunal Constitucional. Y ya lo hizo en alguna oportunidad en el gobierno del señor Alan García. El entonces presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Juan Vergara Gotelli, asistió a la toma de mando en Argentina como representante extraordinario del presidente de la República que no podía asistir. O sea que hay muchos antecedentes de este tipo. Y tenemos opciones. Y tenemos opciones, de tal manera que se destaca de una manera muy diplomática, y eso lo domina muy bien la Cancillería, ¿no? Nombrando una representación especial. O sea que no es tampoco debido a muerte que no vaya la presidenta. Pero y digamos, bajo el riesgo de tener que transgredir la Constitución, creo que no es aconsejable. Desde el Ejecutivo no he escuchado una posición, digamos, tan crítica a lo que se en este momento debate en el Congreso, al menos en los pasillos, sino en el Pleno. Me parece adecuado también, no quieren llegar a un nivel de confrontación previa a su presentación, pero la crítica ha venido de parte de los especialistas en derecho constitucional. Y creo que podríamos estar de acuerdo cuando se dice que no podemos estirar, ¿no?, la Constitución, que no podemos parchar la Constitución, porque de hecho las consecuencias que hoy vivimos respecto, por ejemplo, a ese tema, la no existencia de otro vicepresidente, es consecuencia de una decisión. Voy a ser un poco cuidadosa, pero si incurro en alguna imprecisión, yo tengo absoluta disposición a corregir, del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque la fórmula presidencial que lleva a Castillo al sillón presidencial estuvo incompleta. Y a sabiendas de la sentencia de su primer vicepresidente, Vladimir Cerrón, por corrupción, ingresa en la lista. Y no se le acepta, evidentemente, a Vladimir Cerrón dentro de esta fórmula, por lo cual esta lista va incompleta. Y por eso llegamos hoy a donde estamos. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debe haber fundamentado bien su decisión, amparado probablemente en alguna disposición, y en todo caso ahora se genera la necesidad de llenar ese vacío para que en ningún caso se pueda dar curso a un proceso electoral con una lista incompleta. Y yo creo que la modificación sería precisamente para dar un plazo a fin de que se complete la lista y siempre tener listas completas de un presidente y dos vicepresidentes, primero y segundo. ¿De qué manera? ¿Pedir subsanarla antes de, dar dentro del plazo? Dar un plazo extraordinario para completar la lista y no estar frente a estas situaciones. De acuerdo. ¿Y eso se puede hacer en el Congreso? ¿Formaría parte de la reforma política parte de la reforma que política, se quiere hacer de cara al 2024? Y reforma política que también merece el artículo 115. Y aquí quiero hacer una precisión, Judy. El artículo 115 tiene dos partes. El primer párrafo está referida a la sucesión presidencial cuando hay impedimento temporal o permanente. Y esa sucesión
en el caso de que el presidente fallezca o se produzca una vacancia, asume el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo. Y en defecto de este, el presidente del Congreso, pero con la obligación de convocar elecciones. Del llamado a elecciones. Eso para el impedimento temporal o permanente. El segundo párrafo de este mismo artículo está referido al caso en el que el presidente de la República tiene que salir del territorio nacional. Y en ese caso, el artículo 115 menciona que asume el despacho el primer vicepresidente o en su defecto el segundo, y no menciona al presidente del Congreso, porque son dos situaciones distintas. La primera es la sucesión presidencial, en la que el primer vicepresidente, el segundo o el presidente del Congreso asumen la presidencia con todas sus prerrogativas y funciones, porque la ley dice asume funciones de presidente. En cambio, en el segundo párrafo está mencionando a que asume el despacho, nada más. Sigue siendo presidente la presidenta o presidente que salió del territorio nacional para cumplir una misión en el extranjero. O sea que tenemos presidente que está en el extranjero. Esa es una situación distinta. Ahora, en este caso, cuando nos hemos visto ya en varias situaciones en que no tenemos primero y segundo vicepresidente, creo que es necesario completar, no para que se ponga al presidente del Congreso en defecto de... Yo creo que en ese caso se puede consignar, como ocurre en Chile, que sea el ministro, en el caso de Chile es el ministro del Interior, aquí podría ser el primer ministro, asume el despacho, solamente el despacho, porque la presidencia la mantiene el presidente o vicepresidente que esté en ejercicio. Porque es una investidura, ¿no? No es investidura, es simplemente encargatura del despacho, nada más. El presidente continúa con su investidura. Exacto. Tan es así que en el extranjero está en calidad de presidente. Está en calidad de presidente. Y quien asume el despacho, voy a utilizar un término es para cuidar el despacho. Administrativo, digamos, si queremos utilizar un término que pueda entender la audiencia. ¿Puede ser? Cuidar el sillón presidencial. Nada más. Por eso se dice despacho presidencial, por eso al presentar la información utilicé también esos términos, porque se podría confundir y no se trata de ello. De hecho, los constitucionalistas, el doctor García Belaúnde, no dice que la idea en el fondo sea mala, sino que dice que no se puede hacer, demoraría mucho, no es pertinente. Es que el fin no justifica los medios. No podemos estirar. Para cumplir esta finalidad no podemos violar la Constitución. Ahora, hay en la academia hay discusión respecto a si la encargatura del despacho en el caso de viaje del presidente pueda recaer en un ministro. Se dice que para eso se debe tener mandato popular y quien lo tiene es el presidente del Congreso. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, porque el primer ministro, ¿acaso es elegido por mandato popular? Exacto, no lo es. Y sin embargo ejerce poder, despacha con el presidente. Y es un funcionario con poder. Lo cierto es que nunca puede existir un vacío de poder. No, yo creo que la modificación del artículo 115 es para que en el segundo párrafo, en el caso de viaje del presidente, ¿no?, asuma el primer vicepresidente, en su defecto el segundo, y en defecto de este, el presidente del Consejo de Ministros. Y con eso se salva la situación. Y en ese caso, en ese gobierno de transición, porque vaya que lo es, podríamos evaluar esas opciones alternativas que usted ha mencionado, mandar una representación especial. Puede ser el propio presidente del Congreso. Puede ser el titular del Tribunal Constitucional. Podría ser. Ya le he dado el caso del doctor Juan Vergara Gotelli. Y en la historia del Perú deben haber muchas más. Muy bien, me gustaría regresar al tema electoral, ¿no es cierto? Recordemos que Martín Vizcarra, utilizando también absolutamente todas las herramientas que le daba el aparato estatal, yo creo que manipuló en cierta manera la opinión pública, ¿no? Y con publicidad estatal, con toda la plataforma de publicidad estatal, nos llamaron a votar por el sí, 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 no. ¿No es cierto? Y hoy, entre las reformas que se plantean, se debate la posibilidad de regresar, ¿no?, a la bicameralidad o a la posibilidad de reelección. Creo que la reelección es un derecho que nunca se nos debió haber quitado, ¿no es cierto? Y me gustaría saber su opinión y si hay otras reformas que se deben hacer en este tiempo corto que nos queda de cara a las elecciones al 2024, si es que no ocurre nada en el camino. Si queremos identificar, Judy, a un gran responsable de esta grave crisis política
y de la debacle en nuestro sistema democrático es Martín Vizcarra. Martín Vizcarra no solamente ha hecho reformas constitucionales que no han surtido los efectos que al menos se mencionaron, por ejemplo, la prohibición de reelección parlamentaria, asimilándolos al régimen de los presidentes regionales o de los alcaldes que sí manejan presupuesto público, los parlamentarios no. Ya vemos las consecuencias de la no reelección, la inexperiencia y el parlamento que tenemos, que eso hay que modificar, ¿no? El no haber, estando ya en posibilidades y con un alto porcentaje de aceptación el retorno a la bicameralidad, y que por una situación relacionada a la cuestión de confianza, estando ya casi aprobada, él se inclinó por que no se apruebe la bicameralidad y otras más. Y una de las grandes culpas que tiene Martín Vizcarra en toda esta crisis constitucional y democrática es haber hecho la famosa interpretación fáctica de una negativa de confianza. Por ese tema, Vizcarra va a tener que pagar algún día. Ya se ha inhabilitado, es cierto, pero también ese fue un golpe de Estado y que tuvo, a diferencia de la actitud que ha tenido hoy patriótica las Fuerzas Armadas de plantarse ante una decisión inconstitucional del presidente Castillo, en esa oportunidad Vizcarra tuvo la habilidad de convocar a los 3 generales de las 3 Fuerzas Armadas a Palacio para tomarse esa foto. Y en ese momento yo dije en un canal nacional que en ese entonces ya los golpes de Estado no se daban sacando los tanques a las calles, sino llevando a los generales a Palacio de Gobierno. Y eso es lo que hizo Vizcarra. Se aprovechó quizás de la, no sé, no puedo decir inocencia, en todo caso de la complicidad de quienes tenían las comandancias generales, o que fueron sorprendidos con esa foto, podría ser. Pero yo creo que ahora hay que destacar, ¿no?, la importancia que tienen las Fuerzas Armadas cuando toman esta actitud, ¿no?, consecuente con la Constitución. Claro, porque Pedro Castillo dice, yo no me he alzado en armas. No, por eso decimos golpe de Estado fallido, porque las Fuerzas Armadas no le hicieron. Le pusieron el freno. Esto es histórico. Él sí quiso hacerlo, ¿no? Esto es histórico, realmente. Y en el caso Martín Vizcarra, yo no voy aquí a involucrar a mis colegas, a quienes salen a la calle. Es bien difícil trabajar, ejercer nuestra profesión en las calles, pero sí a los denominados y entre comillas comités editoriales, porque sí hubo, creo, un apoyo, y eso es un mea culpa, creo, para el sector, para la profesión también, que apoyó y que no quiso entender las consecuencias de lo que estaba haciendo Martín Vizcarra. Es también una responsabilidad de los medios de comunicación, de los líderes de opinión en su momento, quienes no llamaron a las cosas por su nombre. Y hay muchos que ahora han apoyado de alguna forma, digamos, la actitud antigolpe, pero que antes fueron cómplices del golpe de Vizcarra, ¿no? Por ejemplo, un congresista que le cedió la palabra al premier del Solar, en Gino Costa. Solar. Bueno, Gino Costa, ¿no? Lo he visto declarando en algunos canales aquí y analizando esta situación, pero no se acuerda que él fue culpable de que Gino Costa tuviese la oportunidad, interrumpiendo una sesión del Congreso, sin poder hacerlo, para plantear una cuestión de confianza. Y una cosita más. ¿Sí? Y no publicarse la decisión del Congreso en el diario El Peruano. El Peruano. Que ese es otro tema que me gustaría continuar la conversación con usted, doctor, porque ha sido muy interesante. Es la primera vez que tengo el gusto de entrevistarlo y sin duda espero su visita pronto. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Muy buenas noches. Muy bien, nos vamos a la pausa. Regresamos. Bienvenidos a Expo Motor de Plaza Norte y Mall del Sur, con más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Hoy tenemos 2 marcas para ti. Aquí tenemos calidad y buen precio. ¿Dónde? En MG. Tiene motor 1500, el interior viene con asientos forrados en ecocuero, el encendido es con intermedio de botón, aros bitono. ¿Buscas garantía, rendimiento y seguridad? Entonces estás buscando un MG. Marca y modelo icónico. Si no conoces de Toyota, es que no conoces de carro. Les presento el nuevo Corolla Cross. El Corolla antes venía en sedán, ahora viene en camioneta, una SUV, totalmente renovado. Tiene tecnología Paddle Shift para un mejor manejo, pantalla multiinformación. Simplemente Toyota. Hoy vimos 2 marcas, calidad, rendimiento e historia. Expo Motor te espera
solo faltas tú. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Fer es futbolerazo desde los 16. Tiene 37 camisetas, todas con la 13. 27 pósters, 24 chalinas y 3 pelotas oficiales. ¿Y sabes cuántas pataditas se hace? Ninguna. ¡Increíble! Fer tenía los números de una de las jugadas ganadoras de la Tinca. ¡Pero no se la jugó! Los números ganadores están en la vida de todos. Juégatela por los más de 9 millones de soles. Tinca. Siempre hay un ganador. Y ahora, durante todo diciembre, duplicamos el sí o sí a 100.000 soles. ¿Qué estás esperando? ¡Juégala ya! Señor, 2 kilos, por favor. ¡Au! Doctor, cúreme el moretón. No se preocupe, señora. Yo tengo la solución segura y eficaz para usted. Para golpes y hematomas, yo siempre receto a mis pacientes la fórmula alemana de Irudoid. Los golpes de todo tipo son frecuentes en niños y adultos, por lo que debe tener Irudoid siempre en casa y a la mano. Búsquelo en su farmacia o botica de preferencia. Irudoid alivia de golpe con la garantía de Deutsche Pharma. En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano y por la compra de tu stand participas del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Agradecerles a ustedes su sintonía y por supuesto a toda la gente de Willax que nos acompaña y nos sigue acompañando con nuestro compromiso de llevar educación, salud y cultura a todas las familias del Perú. Felices fiestas les desea Willax. Hace aproximadamente una hora se ha dado a conocer que el equipo especial de la Policía Nacional, que colabora con la Fiscalía en las investigaciones contra la corrupción en el gobierno de Pedro Castillo, del vacado expresidente, detuvo hoy al general Pedro Villanueva Nole, quien es investigado por integrar la red del brazo policial que cobró $40.000 a todo aquel oficial interesado en ascender en el proceso del año 2021. De hecho, tenemos allí la publicación del diario Perú 21 hace, me parece, solo una hora y da cuenta de su captura. De hecho, el policía llegó a la sede de DIVIAC, ¿no?, en el centro de Lima, acompañado de sus abogadas a fin de someterse a las diligencias correspondientes. Recordar que el ex número 1 de la Policía Nacional, Javier Gallardo, luego de la entrevista con Milagros Leiva, se entregó a la Policía Nacional. Pero resaltar también que quien, según información de la Fiscalía, habría pagado los 40.000, los 20.000 o 40.000 a este brazo policial, ¿no?, enquistado en la institución por presuntamente pedido del presidente de la República, es justamente este señor. Importante. Muy bien. ¿Sí? ¿Continuamos? Tenemos una nota al respecto. Vamos a tocar el tema de las universidades. ¿Por qué? Porque sí, el tema se ha visto un poco opacado debido a las últimas informaciones relacionadas a la política y al ámbito de la justicia. Sin embargo, un reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre una norma aprobada por insistencia en el Congreso sobre SUNEDU nuevamente pone en agenda el tema. Vamos a revisar la nota y en estudios lo vamos a conversar con la doctora Giri Ramón. Ella es rectora, como todos ustedes saben, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero ¿es nuestra educación un campo de batalla? En las últimas semanas, varios sectores políticos se han enfrascado en una sola discusión:
También consideramos importante volver a alertar a la opinión pública sobre los ataques contra la reforma universitaria por parte de un sector de congresistas que representan intereses particulares muy diversos. El Congreso de la República rectifica y establece un régimen para SUNEDU de autonomía plena y por lo tanto con un directorio conformado multisectorialmente, como no puede ser de otra manera. Este es el fallo del Tribunal Constitucional que declara constitucional la Ley 31520, la cual restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas. En pocas palabras, lo que ha hecho el TC es confirmar que esa ley está vigente y que es conforme a nuestro orden constitucional. Independientemente de su contenido, cuando es válida, se aplica a todos sin excepción. Creo que este es el eje fundamental. El gobierno de la señora Boluarte, una vez más, tiene la oportunidad aquí de aprobar y pasar esta prueba democrática, que es si va a cumplir o no la ley, a diferencia de lo que hizo Castillo, que con un conjunto de maniobras impidió el cumplimiento de esta norma. El 20 de julio de este año, la Ley 31520 fue promulgada por el Congreso, pero un día después el Poder Judicial suspendió su aplicación. Por ello, un grupo de congresistas fue hasta el Tribunal Constitucional para que emitiera la última palabra. Finalmente, cuando esto ha llegado ya al Tribunal Constitucional, como no podía ser de otro modo, el tribunal ha declarado que esta es una norma conforme al derecho, es una norma constitucional y por lo tanto es válida y eficaz desde el día siguiente de su publicación. Pero, ¿quiénes y por qué están en contra de la aplicación de esta ley? Los principales opositores son los caviares y el Partido Morado. Desde la creación de la SUNEDU en el 2014, los moraditos han tomado gran parte de las decisiones sobre el sector universitario. Es por ello que ahora ponen el grito en el cielo. Es el desmantelamiento de una reforma, una de las pocas reformas que tenemos en educación, la reforma universitaria, que lo que va a generar en el país es que volvamos a un esquema ya conocido, ¿no? No es que la historia sea nueva. Nosotros venimos de un sistema de mucha informalidad, donde las universidades Bamba, las universidades privadas, veían el lucro por encima de la calidad. Tendrá pues un directorio tripartito, de los cuales 3 de sus miembros vienen directamente del gobierno central. 3 de las universidades, ¿no? Y 1 de la sociedad civil de los colegios profesionales. Entre ellos van a decidir el orden jerárquico, la presidencia del organismo y cumplir exactamente lo que dice la legislación sobre SUNEDU. Además, diversos ministros de educación de gobiernos pasados designaron a la misma persona para presidir el comité de selección del Consejo Directivo de SUNEDU. Solo por poner algunos ejemplos, el 17 de abril del 2017, la ministra que reemplazó a Jaime Saavedra, Marilú Martens, designó a través de la resolución ministerial 238-2017 a Francisco Sagasti para presidir dicho comité de selección. Un año después, el 18 de junio del 2018, el entonces ministro de Educación Daniel Alfaro también ratificó a Sagasti hasta en 2 oportunidades como miembro del comité de selección del Consejo Directivo de SUNEDU. Y en 2019, la entonces ministra de Educación y hoy congresista Flor Pablo volvió a nombrar a Sagasti en el mismo puesto. Esta ley de recuperación de la autonomía no afecta en absoluto ninguna de las atribuciones que tiene SUNEDU en materia de controlar, vigilar y garantizar la calidad de la educación universitaria. Con este pronunciamiento del máximo órgano constitucional de nuestro país, la aplicación de esta ley queda habilitada. Sí, pues parece un campo de batalla, ¿no es cierto? Pero el Tribunal Constitucional ha emitido un fallo del cual todavía no conocemos los detalles, eso va a ocurrir en los próximos días, ¿no? Y declara infundada la inconstitucionalidad de una norma, ¿no es cierto?, aprobada en el Congreso de la República por insistencia. ¿Está a favor o está en contra?
que en realidad ha decidido el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, también analizar si esa reforma es una contrarreforma, porque yo escucho y leo sobre el tema y realmente quiero formar una posición, ¿no? Quiero entender de qué estamos hablando. Pero si yo inicio la entrevista y digo sobre la contrarreforma, yo ya estoy emitiendo una opinión, pero es realmente una reforma. Doctora Geri Ramón, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿Cuál es su posición? Bueno, mi posición es muy clara, ¿no? Yo creo que cuando se presenta sobre la inconstitucionalidad de la ley 31.520, la demanda por la inconstitucionalidad, el tribunal le dice no, perdón, la ley no es inconstitucional, por lo tanto reconoce la constitucionalidad de la ley 31.520. Eso es muy importante. Y no es una contrarreforma, es una reforma. ¿Por qué? Porque está dando las modificaciones en artículos específicos. El artículo 1, que está reconociendo la autonomía de las universidades de acuerdo al artículo 18 de la Constitución Política del Estado, que incluso dentro de la ley 3220, en el artículo 8, reconoce y dice que las universidades deben someterse al artículo 18 de la Constitución Política del Estado. ¿Cuándo se empieza a vulnerar esta autonomía? Cuando en realidad ya posteriormente, en el año 18, se empieza a sacar un decreto supremo donde quieren alinear a las universidades bajo el régimen y el comando de Minedu. Y el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, lo delinea Minedu, ¿no? Y ahí es donde se empieza con este problema que incluso durante 18, 19, 20, 21, el aplicativo del MEP sobre el control de los docentes y los trabajadores se cerró para muchas universidades públicas. Unas se han adecuado, han hecho mucho esfuerzo para adecuarse. ¿Por qué San Marcos no se puede adecuar a ese ROF del Minedu? Primero porque recuerden que San Marcos tiene 471 años de historia y desde que nace con una autonomía totalmente independiente en sus facultades. La primera facultad de medicina. Entonces tiene una estructura orgánica que tiene su jefe de biblioteca central, su director general, su jefe de economía, de planificación, su secretaría general. Y así se conforman todas las facultades. Cada facultad de San Marcos equivale a una universidad pública, bajo esa estructura orgánica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ido viendo en este tiempo? Realmente que Minedu nos ha querido comparar con universidades que tienen 20, 30, 40 años de antigüedad sin considerar la trayectoria de San Marcos. Y le está dando 3 niveles jerárquicos cuando San Marcos tiene 7 niveles jerárquicos. Y no podemos levantar esas observaciones. ¿Por qué? Si San Marcos modificaría incluso solamente la estructura orgánica de las facultades, yo me voy a una asamblea universitaria y no la van a aprobar, esa modificatoria. Incluso los miembros de Minedu decían, pero déjenme a mí ir a explicar. Miren, yo les aseguro que no salían vivos, porque San Marcos es el Perú y la cuestión política se mueve también. El debate. El debate. El debate, a eso se refiere el debate, usted. La libertad de opinión. O sea, cada uno expone sus ideas, cada grupo político tiene su forma de ver las cosas. Como ¿no? se espera que sea cualquier espacio universitario, académico, donde no hay limitaciones para exponer mis ideas. Y la crítica se va a dar. Entonces, si San Marcos es igual que el Perú, así como el presidente tiene el legislativo, San Marcos tiene su asamblea. Yo tengo 105 asambleístas. Si yo quisiera modificar una coma, un artículo de la ley, del estatuto, inmediatamente yo tengo que lograr el consenso de los 2/3, que son 68 votos. Y muy difícil lograr esos 68 votos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando y no diría que es una contrarreforma, sino una reforma que es muy importante, que nos está dando a entender ahora que con esta autonomía las universidades, los rectores son titulares del pliego. De acuerdo. Ahora, hemos resuelto la primera pregunta en todo caso.
pero esa reforma es perfectible. ¿Podemos llegar a un punto medio con quienes la critican de plano? Por ejemplo, ¿qué se critica? Que podría presentarse una pérdida de autonomía. La primera crítica. Segundo, que se podría afectar la calidad. Y tercero, un tema de financiamiento. Son otras varias críticas. ¿Cómo responderíamos a esas otras preguntas? Sí, mire, cuando hablamos de autonomía, se está hablando de la autonomía de SUNEDU. De ellos. De ellos, ¿no? Porque recuerden que SUNEDU era colocado por el ministro de Educación, el presidente de SUNEDU, nombrado por el Ministerio de Educación. ¿Y a quién representa el ministro de Educación? Al Ejecutivo. Entonces, bajo el mando del poder político. Este poder político que durante todo el tiempo ha estado manejando la SUNEDU, simplemente lo que hacía era nombrar a su comité que elija a los representantes que iban a integrar SUNEDU. Este artículo de la 17 de la ley 30/220 es muy claro, donde dice la conformación está integrada por 7 miembros, el presidente, que es puesto por el ministro de Educación, y luego esta comisión que ustedes saben que primero empieza con la doctora Macías, Pacífico, luego la PUC, luego Cayetano Heredia, bajo el mando de universidades privadas. Que se han pronunciado en contra del pronunciamiento que se han del TC. pronunciado en contra. Y ellos hablan de que se va a perder la calidad y se va a perder la autonomía de SUNEDU. Exacto, por eso. ¿No? ¿Por qué dicen que se va a perder la autonomía cuando en el artículo 17 de la 30/220 dice la composición es 2 representantes de universidades públicas, 1 de privada, 1 miembro de CONCITEC y 2 renombrados? ¿Quién le reconoce a los renombrados? ¿Quién decide quién es renombrado? El más renombrado, el ilustre, ¿no? Hoy día esta composición está cambiando. Van 2 representantes de universidades públicas, de acuerdo a la ley 31.520, que ya fueron elegidos, porque al salir la ley el 21 de julio, publicada el 21 de julio, yo llevo a cabo el proceso de elección el 19 de agosto, cumpliendo estrictamente la ley, nada más. Y se eligen los 2 miembros de las universidades públicas. ¿No podría existir ahí un conflicto de interés? ¿Cabe una figura de ese tipo? No podría darse, porque en ese caso también se hubiera ocurrido un conflicto de intereses con la composición que lo tenía con la ley 30/220. Y más aún, miren, yo siendo miembro de la Universidad del Pacífico, siendo presidente de SUNEDU, siendo miembro de la Universidad Católica, siendo presidente de SUNEDU, siendo miembro de Cayetano Heredia, ¿no? Rector de la Cayetano Heredia, rector de Cayetano Heredia, es miembro de la Asamblea Nacional de Rectores. ¿Acaso no tenía conflicto de intereses? Y ellos eran los que ponían a los 2 miembros de las universidades públicas y a la privada, y a los 2 renombrados. Entonces, ¿qué conflicto de intereses puede darse ahora con la ley 31.520 cuando se dice que estos 2 miembros son elegidos por los rectores de las universidades con voto universal? Y la privada también debe ser elegida bajo ese esquema de las universidades más antiguas. En este caso San Marcos, y se empezaba con Católica, ¿no? Y en ese orden, si San Marcos no convocaba, iba a convocar la Universidad del Cusco o también la Universidad de Trujillo por antigüedad. Y luego viene, después de estos 3 miembros, viene CONCITEC, CINEACE, un miembro del Ministerio de Educación, y viene también un representante de la Junta de Decanos. Del Consejo de los Decanos de Colegios Profesionales del Perú. Profesional. Estos 7 miembros, de los cuales hay 4 con voto universal y 3 puestos por el Ejecutivo. De estos 7 miembros, ellos verán también nuevamente, harán una evaluación interna, oye, ¿quién tiene la mejor currícula? ¿Y quién es el más idóneo para ser el presidente? Es una elección democrática. Cuando se apela a la eventual pérdida de calidad, ¿a qué se refiere? Miren, yo creo que ellos están equivocados. Primero, nosotros, yo mantengo que SUNEDU no va a desaparecer. Se va a mantener como organismo autónomo, no dependiendo del poder político de turno, ni puesta sus miembros a dedo. La calidad no se puede perder en las universidades públicas ni en las privadas, porque hay que entender qué hacen las públicas
para que se mantenga la calidad. En el caso de San Marcos, te voy a poner el ejemplo, porque después cada universidad se ve cómo se defenderá maneja, su posición. genera su posición. San Marcos, para que ingrese un alumno, ingresa 91. Hay 90 postulantes, ingresa un alumno. Ahí hay calidad. En segundo lugar, si yo tengo 20 profesores auxiliares que quieren pasar a asociados y hay una sola vacante para ser asociados, compiten. Tengo que ser investigador, tengo que escribir mis artículos, tengo que haber tenido también el cumplimiento de responsabilidad social, tengo que haber asumido algún cargo, y hay algo muy importante que es la evaluación de los alumnos. Sí, los alumnos son los que ponen una nota ponderada. ¿Por qué? Porque en San Marcos todavía existe el derecho a tacha. Un profesor va a una clase, segunda, la tercera clase, el alumno no le comprende, lo evalúa, su método no llega, no le gusta. No le gusta, los alumnos inmediatamente tachan a ese profesor. Entonces, la exigencia está en las mismas universidades para mantener un nivel. Cuando se dice que gracias a SUNEDU se ha llegado a tener las investigaciones en el rating de las universidades públicas privadas, no es tan cierto. Mire, San Marcos mantiene un presupuesto desde 1995 de 4 millones de soles para investigación hasta el 2022. Si buscaran la calidad, nos hubieran asignado mayor presupuesto. Luego también se dice que vamos a perder el presupuesto, financiamiento del Ministerio de Educación. Yo creo que ahí hay un error de concepto. Al pasar las universidades a ser autónomas, lo que tiene que hacer el Ministerio de Economía, hacer una transferencia de partida para las universidades, ¿no? Y por lo tanto, las universidades como titulares de pliego se sentarán con el ministro de Economía y plantearán su problemática que tienen. Eso es lo que ocurre. Por lo tanto, yo no me voy a sentir que he perdido. Y hay algo muy importante. Mire, este año 2022 muchas universidades, el Ministerio de Educación no nos dio para conectividad. ¿Qué estaban buscando? Que se paralice las universidades públicas, porque si yo no te doy para conectividad... En plena pandemia. Y la pandemia, no tengo cómo llegar a los alumnos. ¿Qué hicimos nosotros? Con recursos directamente recaudados, suplimos esa necesidad. Doctora Geri Ramón, se nos ha terminado el tiempo, ha sido muy interesante. Me parece que los periodistas no debemos calificar de plano, ¿no?, a las cosas por su nombre, ¿no? Y no actuar como cajas de resonancia. Esta es una reforma que continuará en el debate público y que si se puede llegar a un punto medio sería excelente para no convertir la educación en un campo de batalla. Le agradezco muchísimo. No, y yo también le agradezco, y creo que este es el momento en que se tiene que ver una educación de calidad, no pensando, como se ha dicho, en las universidades de cartón, de tecnoporno. Yo creo que tenemos que pensar en las universidades públicas del Estado, pensando en esa juventud del hoy y del mañana, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, feliz año, y feliz año también para todo el pueblo peruano, y que la paz social se mantenga. Muchas gracias. Si estás pensando en tener un plan B, Ciudad de Panamá es la mejor opción. Aprovecha la oportunidad de reunirte con PHRE Group y Banco Aliado, que estarán en Lima del 16 al 19 de enero para asistir tu inversión inmobiliaria en Panamá, con beneficios de financiamiento hipotecario y apertura de cuenta. Contáctalos para un servicio personalizado en Lima, cupos limitados. ¿Tienes problemas de audición, escuchas pero no entiendes, subes el volumen de la radio o la televisión? Entonces visita Audifone, especialistas en audífonos medicados y hechos a medida. Comunícate al 983-402-173. Audifone está en Lima y en todo el país. Nos vamos, chao. Aprovecha nuestros descuentos especiales por cierre de año solo en la segunda etapa de la ciudad industrial de Macrópolis. Adquiere tu lote industrial independizado y habilitado desde 1,000 metros cuadrados y con entrega inmediata. Además, contarás con un crédito directo, el mejor financiamiento del mercado, zonificación I2 e I3 y más. Para mayor información, ingresa a macropolis.com.pe o visítanos en Mártir Olaya, Lurín. Hotel El Murique presenta su paquete de Año Nuevo por su 20º aniversario. Música en vivo y DJ variado. Reservas 926-499-378. Hotel El Murique, Zorrito.
En Piura, la mejor inversión está en Galería Comercial de Uno, en una inmejorable ubicación que hará crecer tu negocio. Son 163 stands en el centro del comercio piurano. Y por la compra de tu stand, participa del sorteo de una Suzuki Furgón. Financia Caja Sullana. Vacaciones soñadas con Costamar, salidas confirmadas, lo mejor de Europa y Londres, del 14 al 31 de mayo, desde $3,675 o 14,700 soles. Salida a bordo del Royal Caribbean Rhapsody of the Seas, desde $1,105 o 4,420 soles. Comuníquese al teléfono que aparece en pantalla o visite costamar.com. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Acuérdate de la tela y los botones. Ajá. Y no te olvides que los hilos son importados. Vamos a pagar con dólares. Ya, perfecto. Chao. Ahora que todos trabajamos en casa, hay dos cosas muy importantes para mi negocio: tiempo y seguridad. Y con Dollar House lo hago al toque. Y es que con Dollar House puedes cotizar, transferir y recibir dólares o soles desde su app o página web en minutos, de manera segura, confiable y rápida. Además, te ofrece un mejor tipo de cambio que el dólar paralelo, con la seguridad de hacerlo desde tu casa, oficina o donde estés. Y no te olvides de poner tu cupón WILAX para obtener grandes descuentos. Ahora que tengo mi propia empresa, puedo confiar en Dollar House para cualquier cosa. Todos merecemos una vida sexual plena y satisfactoria. En Boston Medical Group hemos desarrollado innovadores tratamientos para disfunción eréctil y eyaculación precoz. Agenda tu cita ahora. Combaters llega gracias a Irudoid, alivia de golpe. Centenario. Mike, soluciones inmobiliarias. BHRE Group, tu inmobiliaria de confianza en Panamá.